miedo, incertidumbre, desconocimiento, porque es algo, sí, ya la comencé a grabar, Milagros. Es algo a lo que en líneas generales no se está muy acostumbrado a utilizar. Por ahí, en los últimos tiempos, desde el advenimiento de la pandemia, es como que empezó a tener un poco más de visibilidad su, su utilización. Pero acá, por ahí peco de, no sé si de vanguardista o conservador. Veremos en qué extremo lo podemos localizar. Pero si yo les digo que si ustedes entienden los fundamentos de la utilización de una planilla de cálculo, o sea, qué es lo que hay atrás, van a entender buena parte de las necesidades informáticas para el ejercicio profesional. Dicho esto, algunas notas al pie que tienen que ver con definiciones. Voy a usar como comparación, voy a hablar algunos minutitos en forma de algunas definiciones, algunos contenidos, y después les voy a mostrar algunas planillas de cálculo de ejercicios que han sido realizados en oportunidades anteriores para otras materias. Antes que nada, ¿cómo está configurada una hoja de cálculo? Excel, cuando estamos hablando en la suite de Office, hoja de cálculo o planilla de cálculo cuando estamos hablando en otros paquetes como Google, OpenOffice, etc. Es una matriz. Una matriz está constituida por filas y columnas. La intersección de una fila con una columna configura una celda. Repito, filas que están numeradas, columnas que están ordenadas alfabéticamente. La mayoría de las planillas de cálculo tienen un límite para el uso que le podemos llegar a dar nosotros, un límite que nos alcanza. Ahora, si el día de mañana ustedes tienen que trabajar con lo que se llama el Big Data, con datos, con enormes cantidades de datos, bueno, ahí puede no alcanzar. Pero para el uso y la definición que nosotros queremos utilizar ahora, va. ¿Qué es lo que se trabaja dentro de la planilla? Les voy a compartir. ¿Con qué trabajamos dentro de una planilla de cálculo? ¿A quién se le ocurre? ¿Con ¿Qué datos? trabajamos? ¿Con? Con datos. Con datos. ¿Quién fue la que dijo datos? Manuela. 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 Chan. Y a ver, Manuela, ¿qué entendés vos por datos? Es muy buena la definición, digamos, el concepto está bien, pero a ver si hablamos de lo mismo. ¿Qué son los datos? Porque con esto quería arrancar. Que lo vamos a ver en mayor profundidad en computación 2, pero datos. Trabajamos con datos. ¿Qué son los datos? Por Y ejemplo, sí, te escucho. no, me refiero, iba a decir que es como una especie de clasificación de información. Bueno, ahí metiste información. ¿Puede ser que es una variable, un dato? Ah, ¿Victoria? Sí. Porque puse acá variable. Em, a ver, dale un poquito más de... A ver, la idea cuando yo les pregunto para hacer esta interacción
es que podamos complementarnos en las definiciones. Una sugerencia que les doy es que siempre traten de sostener, digamos, lo que están mencionando. Si, por ejemplo, Manuela dijo datos, ¿cómo lo definiría? ¿Cuál sería el contenido, su composición? Ejemplos de utilización. Y esto que les estoy mencionando, nosotros cuando hacemos los exámenes, por ahí les pedimos definiciones y siempre es bueno cerrar esa definición con un ejemplo práctico. Perdón, ya que hablaste de Sí, perdón. hay muchos alumnos que piensan lo mismo, porque estamos medio como en Te una... escucho, para que está ladrando mi perro y te escucho muy bajo. A ver, ¿Ahí me escuchás mejor? muy bajito te escucho, pero dale, dale. Mira, te hablo entonces por el chat. Dale, perfecto. Bueno, dato. Vamos a empezar a complejizar. Todavía no lo definimos, pero vamos a empezar a complejizar. Dato. Creo que Victoria o Manuela dijo información. Yo agrego otra cosa. Dato, información, conocimiento. Agrego una más. Dato, información, conocimiento, toma de decisiones. Todo el tiempo estamos trabajando con eso. Con dato, con información. ¿Alguien está hablando? Con datos, información, conocimiento. Una palabra, por ejemplo, ¿es un dato? ¿Qué les Depende de parece? qué palabra. A ver, amplía. Si yo te digo, la remera es blanca, blanca sería un dato, porque yo te estoy diciendo cómo es la remera, por ejemplo. Eso sería información. Ah. A ver, para que vean, no es sencilla hacer la disquisición, pero un dato es un valor, que puede ser numérico o no, puede ser categórico o no. Eso es como se lo clasifique a los términos de registrar. Si yo digo remera, hay un concepto, yo me estoy imaginando un significado asociado. La remera blanca me da información. Si yo digo blanco, o blanca, ¿blanca qué? La remera, el guardapolvo, la bandera argentina. ¿Se entiende? Es la mínima unidad de información un dato. Es la mínima unidad de información. Cuando uno habla de información, está hablando de un dato en contexto. Un dato donde uno puede filiarlo, asociarlo a algo. En el caso que mencionó Macarena, era el dato, la remera blanca. Vamos a ver algún caso de ciencias de la salud, de medicina. Si yo digo verde, es un dato, pero si digo color de ojos, es una variable que me arroja información sobre ese dato. ¿Se entiende? Vi que escribieron, esperen que no tengo no veo el chat. ¿Se entiende el ejemplo que brindé? ¿De
¿De dónde estudiar? De todo lo que les damos, de todo lo que les damos en el seminario, de las definiciones que yo les doy en el seminario, de las actividades que damos en el APB y del material bibliográfico que tienen disponible. Al empezar el APB les dice la referencia de cuál es la bibliografía, además de la que yo estoy mencionando en los seminarios. Si ustedes prestan atención a los ejemplos que les damos, si prestan atención a las actividades que realizamos, estaría bien. Contestado a Catalina y a Maca. ¿Qué cosa no entendiste, Rocío? ¿Qué cosa no entendiste, Rocío? ¿Se escucha? No, no dije que verde es dato en remera. No. Dije verde solo. Verde en remera es información. Verde en color de ojos es información. Verde solo es un dato. ¿A qué lo asocio? ¿Entendió ahí? ¿Verde qué es? ¿Un nombre, un color? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En la Biblia, bueno, en realidad está para el seminario, perdón, la actividad del APB 6, que es la de presentaciones. Les voy a subir un documento de 5 hojas, que tiene 5 o 6 hojas, que es sobre específicamente datos en el manejo de la incertidumbre en medicina, que se comienza definiendo el uso de los datos, la información, el conocimiento. Habitualmente, ustedes asociaron el uso de datos a el registro, o ese es el uso más común. Quédense con que es la mínima unidad de información un dato. Tiene contenido, que no lo pueden asociar, o no lo pueden dividir, o no lo pueden fragmentar. Ejemplo, 4, blanco. ¿4 qué? 4 milímetros de mercurio. Bueno, eso sería información. El 4 solo es un dato. ¿A qué lo asocio? ¿Qué es? ¿Una edad? ¿Número de miembros? ¿Qué es 4 solo? ¿Entienden los ejemplos? No, Sofía. A ver, el tema del parcial, llegado el momento lo van a saber. Es la primera semana de mayo. Probablemente en los días y horarios en los que ustedes tienen y han elegido la actividad de cursada. La semana anterior se los vamos a confirmar. Todavía falta para esto 3 semanas. No, Sofía. A ver, si me cuesta tanto que lo podamos entender, no tiene mucho sentido ahondar. Sería más importante que esto primero lo lean y después lo discutamos. Yo les comparto en el foro y en la solapa del núcleo. Les comparto el material de referencia. Ustedes lo leen y después lo discutimos. Pero si no, es como
estar hablando muy en abstracto y no tiene mucho sentido porque no vamos a ver en el aire. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos aproximarnos a las definiciones. Por ejemplo, acá, 60 solo, acá abajo. Ustedes están viendo esto, ¿no? Si yo les pongo acá 60, ¿qué es? No lo sé. Esta es información. 60 años es información. El 60 solo sería un dato. ¿Esto qué es? ¿Un nombre, un apellido? Bueno, así es un dato. Así es información. Lo mismo esto. ¿Qué es? Un número. ¿Un número qué? De 12 millones, Asociado a DNI es información. Karina, ¿grabado va con B larga? Y sí queda grabado. Está siendo grabado. ¿Se entendió, Sofía? Buenísimo. De nada. Bueno. ¿Por qué me interesaba poner hincapié en esto de datos? De datos, información. Porque es parte básica del trabajo de ustedes como profesionales de la salud, como médicos. ¿Ustedes con qué van a trabajar? Con personas, ¿no? Pero de las personas o con las personas y dentro, compartiendo, ¿qué van a intercambiar? ¿Se pusieron a pensarlo? Datos, información, experiencias, sentimientos. Eso es lo que le pegue, lo que le afecte, lo que identifique a uno. Pero si hacemos una analogía con una computadora, nuestros sentidos registran impulsos. Esos impulsos son datos que se codifican. No voy a hacer demasiada historia en esto, pero procesamos datos. Nosotros procesamos datos. Las computadoras procesan datos. Nosotros a los datos les damos y le debemos dar sentido. Ese sentido es la información. Y vamos un paso más adelante todavía que las computadoras. En breve, quizás no. Pero vamos un paso más adelante y esa información la convertimos en conocimiento. ¿Qué diferencia hay entre la información y el conocimiento? El conocimiento es información elaborada para tomar decisiones. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso en medicina? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Yo tengo uno acá. ¿Lo ven? Yo tengo uno acá. ¿Se ve ahí? ¿Qué tenemos acá? Una serie de nombres y apellidos, género, domicilio, fechas de nacimiento, edad, peso, talla. De nuevo, esto así solo que es un dato. Asociado a esto que lo identifica es información. Pero yo con estos datos, ¿puedo tener algún conocimiento? ¿Puedo generar algún conocimiento? ¿Qué les parece? Sí. ¿Cuál? Por ejemplo, yo o ustedes, ¿saben qué es el índice de masa corporal? Sí, el peso sobre la Algunos. altura al cuadrado se calcula. Exactamente, es una fórmula, concepto, fórmula, para meter acá en una planilla de cálculo. Acá lo tienen. Esta es la definición de una fórmula. ¿Cómo trabaja Excel? Les dije,
Excel o planilla de cálculo, perdón. ¿Cómo trabaja? Por filas y columnas. La intersección de una fila y una columna es una celda. Todo lo que trabajemos dentro de la planilla de cálculo lo vamos a trabajar en filas y columnas, en una o más celdas. Entonces, la definición, ¿cuál era? Peso, no vi quién lo dijo, perdón. Sí, yo, Peso peso sobre altura al cuadrado. sobre la altura al cuadrado. Bien, peso sobre altura al cuadrado. Y eso es una fórmula que ustedes la estudiaron, no sé, en materia, no importa. Pero ustedes saben que determinado por encima de determinado valor o por debajo de determinado valor corresponde a una agrupación o a una definición de normalidad, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, ¿no? ¿Es correcto esto? Acá Claudio dice porque hay tablas de referencia. Sí, porque está parametrizado. Bueno, en este caso tenemos la fórmula correspondiente a lo que es el índice de masa corporal para este individuo, que es su peso sobre su talla al cuadrado. Aclaración importante. Las planillas de cálculo pueden trabajar con distintos tipos de datos. Datos numéricos, datos de texto, datos de valores constantes, fórmulas, etc. Una sugerencia, o varias sugerencias, es que cuando ustedes utilicen una planilla de cálculo, se acostumbren y definan adecuadamente cómo la van a utilizar. ¿A qué voy? Así como nosotros escribimos a mano, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo mismo correspondería hacer en una planilla de cálculo. Identificando en columnas las etiquetas o variables o campos de información que yo quiero registrar. Y en las filas, los datos de esas variables o campos o información que quiero registrar. ¿Se entendió? En columnas, los campos es una definición que se da habitualmente en base de datos, para la construcción de bases de datos. En campos. O variable, en este caso, para nombre y apellido, para género, para domicilio, para fecha de nacimiento, edad, peso, etc. Y después cada uno de los registros en las filas. ¿Se entendió? ¿Se escucha? Si se escucha mal, puede ser mi conexión. ¿Se escuchó bien? Sí, profe, se escuchó bien. Bueno. Otra aclaración. Ustedes, como les dije recién, pueden trabajar con con números. Pero conviene que si ustedes tienen que definir o pueden calcular un valor, lo calculen. ¿Cómo lo calculan? Mediante el uso de fórmulas o funciones. En este caso, acá hay una fórmula. ¿Alguien sabe qué es lo que dice acá? Esto que aparece acá, fx, es lo que habilita a que ustedes puedan cargar una fórmula o función. Si ustedes van a una celda y apretan ahí,
les aparece un signo igual y pueden cargar una fórmula si la escriben ustedes o una función si ya está incorporada dentro del procesador. En este caso es una fórmula. ¿Alguien se anima a describir qué es lo que dice esa fórmula? ¿Ahí? No es ¿Sí, no? Más o menos. ¿Cómo? la fórmula que, perdón, la información, porque es información, que está en la celda F2 dividida por la información que está en el G2 al cuadrado. Esto nos Bien, daría muy la bien, Mac. información que está en el H2, en la celda H2. Si no me equivoco. En la celda, pará que me está tapando acá la... Sí, la fórmula. Pará. La H2, muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y atención con esto. Siempre cuidado con los paréntesis cuando hay fórmulas. ¿Es lo mismo poner G2 al cuadrado que G2 por G2? Sí, es lo mismo. Lo pueden hacer de las dos maneras por igual. Pero siempre tengan cuidado en la utilización de los paréntesis. Y de hecho, lo que yo veo acá, estoy parado, observen en la celda C3, perdón, H3. ¿Qué dice? 2706. ¿Ese es el contenido de la celda? Esta es una pregunta típica. Cuando yo pongo una fórmula o una función, lo que expresa la celda, ¿qué es? La información que obtuvo de la fórmula que pusimos, que se obtuvo de los dos datos o de los datos que estamos. Pues, Es la expresión numérica, en este caso, del resultado de una fórmula. Repito, es la expresión numérica, en este caso, del resultado de una fórmula. ¿Por qué digo la expresión numérica? Porque la fórmula es esta que está acá arriba. ¿Ven? Lo que está diciendo acá es la expresión numérica de esto. No le está dando, entre comillas, bola a los números, sino al contenido de la celda. ¿Se entiende? Profe, entonces el contenido sería la fórmula, no me quedó claro eso. El contenido de la celda, en este caso, es la fórmula. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo hago esto, miren. ¿Qué pasó? Y cambió cambió, todo, cambió el cambió el IMC IMC y porque cambió la sí, cambió una clasificación. variable, claro. Explotó todo. ¿Se entendió lo que hice? Yo Sí, cambié uno de los parámetros, uno de los argumentos de la fórmula. Que en este caso es el peso. Y me pasó de, no me acuerdo, no me acuerdo el valor. Bueno, a ver, esperen que deshago la acción.
60 y... Bueno, era sobrepeso, me pasó a obesidad grado 3. Y fíjense que yo de acá, de esta celda, no toqué nada, sino que cambié uno de los parámetros de entrada. Siempre tengan presente al trabajar con planillas de cálculo de no tocar números o de tratar de no tocar números, de revisar funciones o fórmulas. ¿Quedó? ¿Se entendió? ¿Cómo, profe, no tocar números? No entiendo. Que tengan cuidado, a ver, no es que no tocar números, perdón, por ahí quedó mal expresado. Tratar de evitar modificar los valores. Tener mucho cuidado, tener mucho cuidado al ver qué valores utilizan. Porque si yo, sin querer, modifico uno de estos valores, me altera la composición de la fórmula y el resultado. Y por ahí yo tengo que tomar alguna decisión con esto, que es mi base de conocimiento. ¿Por qué le digo base de conocimiento? Y bueno, porque, por ejemplo, estos pueden ser mis pacientes de consultorio externo y yo estoy analizando a ver qué pacientes le debería recomendar dieta, ejercicio o eventualmente alguna medicación que ayude en el control del peso o evaluar otros factores de riesgo cardiovascular para después evaluar si tiene un riesgo cardiovascular elevado, normal, bajo. ¿Me explico? Pero para esto yo tengo que tener bien conformada mi tabla de datos, mi registro de datos. Y para tener bien conformado eso, tengo que partir. Acá les mostré casi una versión final. Así, bastante bien organizada. Ahora voy a tratar de explicarles brevemente qué elementos tiene que tener una tabla para que ustedes puedan registrar en forma adecuada, los datos en forma adecuada. ¿Y qué se les ocurre? Acá hay un montón de información, ¿no? Todo esto, hay bastante información. ¿Qué se les ocurre que debemos tener presente? Si yo les diera para compartir supongamos que están en el consultorio y tienen que hacer el seguimiento de un grupo de pacientes que lo ven 3 o 4 de ustedes, a los mismos pacientes, porque uno lo ve en la parte clínica, otro lo ve en la parte ginecológica, otro lo ve en la parte endocrinológica. ¿Qué les parece que serían, qué datos, qué información sería importante recabar? ¿Y de qué forma registrarla? Esto tiene que ver con el registro. Deben decir, ¿y planilla de cálculo para qué? Bueno, porque uno de los elementos más sencillos para registrar los datos y después convertirlos en gráficos, en tablas, en informes, son las planillas de cálculo. Vamos a ver estas variables que están acá. Algunos conceptos. El domicilio. Yo podría poner, por ejemplo, todas estas direcciones pertenecen al Partido de La Plata. Me interesa, esto es algo que es importante,
definirlo antes de registrar. ¿Interesa saber el domicilio? Si es así, ¿cuál es el nivel de detalle o granularidad de la información que quiero obtener? ¿Hasta dónde quiero llegar con esa información? Les doy un ejemplo con respecto a domicilio. Provincia de Buenos Aires. Partido de La Plata. Casco urbano. Calle 42, número 1569. Calle 42, número 1569, cuarto A. En toda esa seguidilla de datos que les fui dando, ¿cuál es el mayor grado de precisión? ¿Se entendió lo que dije? Y el domicilio en donde se aloja, ¿no? Y di 2. El que tiene mayor precisión es el que te especifica hasta en qué departamento vives, si mal no entiendo. Ahí está, bien, ahí está. Bueno, esa es la máxima. Cuando uno habla de granularidad de la información o de los datos, es al máximo nivel de precisión que puedo llegar registrando. Esa es una definición. El máximo nivel de precisión al que puedo llegar. Que eso dependerá del tipo de registro que yo quiero hacer. ¿Me interesa eso? Es tema de otra, no es de otra conversación, pero ¿el domicilio es relevante para este tipo de registro? Bueno, no sé, habrá que discutirlo. Lo que sí uno puede definir como relevante es la fecha de nacimiento para calcular la edad. O el peso. Si yo digo, tiene sobrepeso, ¿es correcto? Sí, puede ser. Pero ¿cuánto tiene de sobrepeso? Y si yo me cirno fundamentalmente al índice de masa corporal, 27,05, ¿es sobrepeso? Y técnicamente lo es, ¿no? Es superior a 27. ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Cuál es el valor normal? ¿Saben? El valor normal del índice de masa corporal. ¿25? ¿Cómo? ¿Es está De 18 a 25? 25, de 18 a 25 es la normalidad. Entre 25 y 27, algunos dicen 27,5, es sobrepeso. Hasta 25 es la normalidad. Pero eso también, bueno, hay otra serie de parámetros a considerar. A lo que quiero apuntar es que si a mí me interesa tener el registro preciso, tengo que poner, por ejemplo, 2 decimales al valor de peso y no un decimal. Lo mismo al valor de talla. Ahora, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? ¿Está bien? O si yo pusiera esto. Esperen. ¿Qué pasó acá? Me dio un error. En realidad no es un error, sino que el formato condicional
Está puesto para que dé entre determinado valor y determinado valor. ¿Qué es lo que hice yo acá? Malinterpreté las unidades. Ahí está, muy bien, Claudia. Ah. Muy bien. Entonces, fíjense siempre, cuando trabajan con otros profesionales, compañeros o colegas, de estar utilizando las mismas unidades de medida. Claro. Esto es un error muy, pero muy, pero muy, pero muy común. Extremadamente común. Lo mismo sucede con el número de documento. El número de documento, ¿qué va? ¿Con puntos separadas las cantidades? ¿Va con espacio? ¿Va todo junto? ¿Se entiende el ejemplo que les estoy dando? El formato de fecha de nacimiento. 10-14-1940. ¿Qué es eso? ¿Qué es 10-14-1940? ¿Ese formato utilizamos nosotros? No, ese es No, el mes, año, mes, día, año. Es mes, día, año. Ese es el formato norteamericano. Nosotros utilizamos día, mes, año, ¿no? Incluso usamos ¿cuántos dígitos para el día? 1. Normalmente, O sea, bueno, a veces ponen 0,1, pero claro, bueno, eso ahí está bien la aclaración, Nazarena. Cuando uno tiene los campos preconfigurados, ¿qué significa? Que vos tenés para llenar, que te marca los 2 espacios, barra 2 espacios, barra 2 espacios o 4 espacios. ¿Cuál sería el formato completo de fecha? 2 espacios para los días, barra 2 espacios para el mes, barra 4 espacios para año de nacimiento. De otra manera puede dar lugar a errores en la carga o en el registro. Bien. Todo esto que les estoy mencionando son cuestiones relacionadas al registro y utilización de los datos. Todo lo que tiene que ver más con la parte procedimental de ejemplos, de realización, de formato, etcétera, lo tienen en el APB. ¿Alguna pregunta hasta acá? Definiciones: dato, información, conocimiento, granularidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿podrás mostrar Normalizar. Sí. cómo es la función para sacar la edad? Sí, a ver, antes de mostrar, esto, una sugerencia. Siempre que estén con un programa como Excel, o Excel, una planilla de cálculo, un programa donde tengan que calcular, primero traten de pensar en papel y lápiz, o sea, así mirando, a ver, ¿qué es lo que me está preguntando? ¿Cuál es la consigna? ¿Qué datos tengo yo acá disponibles? Acá yo tengo disponible la fecha de nacimiento. ¿Y qué más? ¿Tengo algún otro dato que me pueda servir para calcular la edad? No, pero lo más normal sería hacer el año el año corriente menos el año en que nació la persona, supongo. Sí, pero ¿qué le faltaría a eso, Maca? No está mal, no es del todo completa. Claro.
¿Qué le faltaría? A ver, eso te digo la respuesta a esa consigna como vos la planteás. Si yo tuviera el año de nacimiento, lo hago con el año actual. Pero la información que yo dispongo, Sí. los datos que yo tengo, ¿cuáles son? Día, mes y año. Sí, Entonces, ¿a qué fecha le hago la cuenta de la edad? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Claro. profe, Sería con la fecha actual, o sea, día y mes actual junto con el año actual. claro. es verdad. Exactamente. Exactamente. Para que vean, díganme cuando... ¿Se ve? Hay una función que se llama today, que es a la cual se le resta, y eso se le resta el valor que yo tengo registrado, en este caso, de este individuo, y se lo divide por 365. 365 ¿para qué? Para que me dé el valor en años. Perfecto, profe, ya lo entendí. ¿Está? Gracias. Sí, sí, sí. No, por nada. Bien. Una cosa que me había olvidado. Si yo pongo esto, esperen, si yo pongo esto así. ¿Qué pasó? le sacaste la unidad de medida. Eh, Por lo tanto, para la clasificación va a estar incompleta. Y para el INC también. sí. Técnicamente lo que hice fue convertir el dato. ¿En qué? En un formato diferente. No faltan datos, Claudio. Los datos están en otro formato. A ver, en sencillo. Ustedes acá tienen formato. ¿Formato de qué? Fíjense, ¿lo llegan a ver ahí? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Presten atención acá. ¿Qué dice ahí? Este es el formato de número, el formato de dato numérico. ¿Cómo está? Los miles los separa por punto. Las fracciones las separa por coma. Este es un error muy común. Disculpen un segundo. Este es un error muy común de los teclados o de las planillas de cálculo, en este caso, que no las tenemos configuradas a nuestro idioma. En lengua inglesa, las cantidades se separan, los miles o los cientos de miles, los millares, se separan por coma. Nosotros separamos por punto. ¿Correcto? Y las fracciones las separamos por coma nosotros. Y los angloparlantes las separan por punto. Entonces, ¿qué es lo que interpreta la planilla? Que yo puse un texto sin formato. Entonces, ese dato se convirtió en texto. Por eso no me permite hacer la fórmula. Por más que yo vea 66.67 e interprete que es una cantidad. El software no interpreta eso. El software interpreta que hay texto. Por eso marca acá un error. ¿Ven? Y ahí lo dice. Es una función, esperen que tengo abierto todo esto y no llego a leer.
en la función divide, el parámetro 1 espera un número y yo le puse texto. ¿Se entiende? O sea, profe, es Pero porque, perdón, no sí, entendí, porque yo pensé que se trataba solo de que le faltaba la unidad, como te dije anteriormente, pero ahí en el ejemplo que vos mostraste tenía puntos y coma. ¿Acá es porque solo tiene coma? ¿No tiene la totalidad de todo? no. Acá es porque al cambiar, yo al poner el punto, lo que hice fue arruinar la fórmula. Reemplazaste la coma por el punto. Exactamente, Ah, exactamente. Y el programa eso lo interpreta como texto. Y al interpretarlo como texto, ahí te lo dice. No puedo dividirlo. ¿Se entendió? sí, profe. Tengan mucho, esto también es un error muy común. Cuando estamos trabajando con distintos registros, tenemos que prestar atención porque es muy habitual acá, en esta cantidad de registros, por ahí no es tan evidente porque son pocos, pero en el ejercicio que les dimos para el APB, tienen varios miles de registros, como para que vean. No es porque somos malos, sino porque queremos que lo practiquen. Y así no se lo olvidan. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una duda. No sé, yo Sí. me conecté un poco tarde hoy, no sé si ya hablaron algo sobre, y quedó para enseñarnos sobre el sortero de la clase pasada, porque yo hice todo el TPV4 y me quedó hacer el Vancouver utilizando el sortero y no pude hacerlo. Pará. Cuando termino con esto y lo mostramos. Está bien, gracias. No, de nada. Ahí me hiciste acordar que el error que me aparecía la semana, eso no se los había comentado. El error que me aparecía la semana pasada era porque no tenía abierto el complemento en ese momento, con respecto al sotero. Bien. Vamos a ver otro elemento, otro de los grandes, otra de las grandes utilidades de la planilla de cálculo, que es hacer gráficos. Visualizar información. Una de las técnicas de hay dos grandes, hay varias, pero hay dos grandes técnicas de visualización de datos. Una es así, como les estoy mostrando ahora, en tablas, y la otra es a través de gráficos. La visualización en tabla, uno puede trabajar con distintos filtros y eso permite que ustedes la información la tengan. Acá no hay tanto problema, pero les voy a mostrar acá, se ve, ¿no? Ahí, para crear un filtro o ordenar. ¿Qué diferencia hay entre ordenar y filtrar? ¿Alguno sabe? Ordenás toda la información que se está dando y en filtrar, supongo yo, te preguntará algún que otro dato para poder filtrar lo que vos querés saber. Sí, por ahí no sé si te terminé de entender. Estaba imaginándome una respuesta. Mirá, más sencillo. Cuando vos creás un filtro, hay parte de los datos que no los ves. Cuando vos ordenás, ves todos los datos por diferente criterio, pero los ves todos.
En cambio, cuando vos pones un filtro, por ahí podés utilizar el mismo parámetro para separar, pero no, cuando lo filtrás, no lo estás visualizando. Acá por defecto te da solo los órdenes de la A a la Z y de las, o sea, ascendente y descendente. Vamos a poner el ejemplo de crear un filtro. Acá me dice por qué puedo filtrar, ¿ves? Por ejemplo, vamos a filtrar, vamos a poner, perdón, así lo ven bien. Acá se activó una solapa. ¿Lo ven? ¿Sí, no? Sí, profe, de Saco color los verde. vacíos. Exactamente. Filtrar por color, filtrar por condición o filtrar por valores. Voy a filtrar por valores. Esto después, yo solo quiero los valores que son arriba de 100. Lo voy a hacer así para que vean que estoy destilando. ¿Qué significa esto? ¿Se ve? Acá les dice que el filtro está activo y presten atención acá. ¿Ven que cambia ahí el cursor? Cambia porque les dice, ojo, que acá estamos visualizando únicamente 2 filas o 2 registros. Repito, estamos visualizando, pero la información ¿está o no está? ¿Qué les parece? Sí, está. La información está, profe. Sí está. Sí está. O sea, siempre piensen que esto es para visualizar. ¿Cuándo sirven los filtros? Cuando tengo mucha información y tengo que dar una respuesta o tengo que elaborar una respuesta rápidamente. En cambio, voy a volver a deshacer la acción. Ahí están todos. Si yo quiero, ordenar, siempre, bueno, esto es un error bastante común. Siempre fíjense desde dónde van a ordenar. Porque acá, y eso no se los dije. Vuelvo, perdón, me quedé pensando ahí. ¿Por qué me apareció ordenar? A ver si alguno se da cuenta. ¿Por qué me apareció ordenar de la A a la Z si acá hay cantidades, números? Porque la agarra como la fila desde los nombres y apellidos, agarra todo en conjunto. ¿Cómo? Lo agarrará como Exacto, sí, ahí todo en te escuché. conjunto. Sí, exacto. Exactamente. Por eso, presten atención, que es lo que cuando quieren ordenar, a ver, esto es una sugerencia. Ordenar les puede servir para los nombres y apellidos o cantidades que necesiten establecer un orden. En líneas generales se usan mucho más los filtros. Repito, cuando hay grandes cantidades de datos. En esto acá hay 15, si no me equivoco, 15 unidades de datos diferentes, no es tanto. Pero cuando tienen cientos o miles, es mucho más tedioso. Bien. Vamos acá. Díganme si lo visualizan. No, pensé que estaba cargado. A ver, un segundito. A ver si los tengo acá, sí. Ahí está. Bueno, sí, vamos acá.
Esa, les dije, una forma de visualizar la información a través de tablas. Otra forma de visualizar la información es a través de gráficos. Para la próxima actividad, para el próximo ABP, vamos a ver otras formas que tienen que ver con estas dos anteriores y que tienen que ver con contar o narrar presentaciones, historias, etc. Gráficos. ¿Qué es un gráfico? ¿Qué componentes tiene un gráfico? ¿Qué tipo de datos se tienen o se pueden graficar? ¿Con qué tipo de diseño de gráfico? Y para eso, piensen. Los valores, y les dejo esta pregunta, voy a prepararme el mate y vengo. Les dejo esta pregunta. Los datos, de acuerdo a su tipo de medición o registro, pueden ser cualitativos, cuantitativos. Esa definición de quali o quanti me condiciona el tipo de gráfico que yo puedo realizar. Repito, esa condición de ser cualitativo o cuantitativo el dato, o la variable que expresan determinados datos, ¿me condiciona el tipo de gráfico que puedo realizar? ¿O puedo hacer cualquiera, independientemente de los datos que tengo? Piénsenlo, discutan un minutito y ahí vengo.
Bueno, ¿y? Había ¿Todo sirve pensado, para todo? Sí. yo había pensado, profe, primero que capaz que los gráficos que son como en barra, que van subiendo de niveles o van poniendo diferentes cantidades según el dato, capaz que servía más para lo cualitativo. Pero después dije, capaz que sirve más el gráfico así, ese más de estilo redondo, no sé qué nombre técnico tiene, sirve más capaz que Tortas. sirve más para lo Gráfico de cualitativo, tortas o de... porque puedes dividir, no sé, más un dato, eh, no sé cómo explicarlo, pero capaz que el cuantitativo lo puedes explicar en el de barras y vas poniendo para cierta cantidad, tal nivel, para cierta cantidad, como más numérico. El otro es más, no sé, no sé cómo explicarlo, como que lo relaciono para ese lado. Es lo que hablábamos en el chat recién con el resto de las compañeras. No, para mí es que los cualitativos no se pueden medir, no se puede cuantificar, no es medible. Y los cuantitativos sí, se puede expresar por números o porcentaje, por ejemplo. No vi, perdón, ¿eh? ¿Quién comentó eso recién? Yo, Neto, ¿Alejandro? A ver, ¿alguna otra opinión? Ahí vi algo en el chat, perdón. A ver. Era lo que te comentaba recién, profe, de la charla que tuvimos con algunas compañeras en el ratito que nos diste. Ah, bien. Eh, Para mí sí se puede medir lo cualitativo, o sea, de otra forma tal vez, pero sí se puede expresar. sí. De hecho, a ver, no se mide lo que... A ver, ¿quiénes cursaron epidemiología de acá? Yo, Yo, los cualitativos sí los podíamos agrupar en algunas variables y se podían medir. De hecho, los estudios cualitativos, o sea, si no, ¿para qué lo haces si no puedes llegar a un resultado? No es tan fácil como los cuantitativos, pero se podía. Miren, se los voy a decir en una forma sencilla. Todo se puede medir, todo se puede registrar. Lo que cambia, tanto en lo para lo quali como para lo quanti, es el tipo de intervenciones matemáticas que se puede hacer sobre esos registros. Ejemplo, yo no puedo tener 3 hijos y medio. No puedo tener un promedio de 3 hijos y medio, ¿no? ¿Se entiende? Pero sí puedo tener un promedio de peso a lo largo del año de 81 kilos. 1 es un dato cuantitativo, el peso, medido de esa manera, en kilos, en promedio de kilos a lo largo del año. Y el otro es un dato cualitativo, que no lo puedo promediar. Está mal hacer funciones matemáticas, estadísticas, que no sea la moda, rango, que permite valores enteros. Puedo hacer proporciones, puedo hacer porcentajes, pero siempre que admita valores enteros. Lo que no puedo sacar es un promedio, lo que no puedo sacar es un desvío estándar, lo que no puedo hacer es dividir. ¿Se entiende? o sea, profe, que en el gráfico no podrías representar el desvío estándar. De un dato cualitativo, no, porque no se puede registrar. Hay otras técnicas
que no me voy a meter con eso, pero para lo que es la graficación, para la graficación no, inventé una palabra, para lo que es graficar la información, pueden tener tanto los datos cuantitativos como cualitativos. Lo que uno tiene que tener cuidado es qué tipo de visualización usa para cada uno. Para eso tiene que haber previamente configurado o definido las variables. En este caso, vamos al caso que tengo acá visualizándolo. Estado civil. ¿Es una variable de qué tipo? ¿Cuantitativo? ¿Cómo? Cualitativa. Cualitativa. Y dentro de las cualitativas, es una típica variable cualitativa que tiene un nombre muy característico. En realidad es en la clasificación en su registro, que se llama dicotómica. ¿Qué significa dicotómica? Que acepta solo dos categorías. En este caso, soltero, casado. Vivo, muerto. Sí. Tengo una consulta, pero si vos lo tomás como variable cualitativa, esto es dicotómica, ¿no? Al estado Sí. civil. Yo lo que digo es, Sí. después, por ejemplo, no sé, lo haces en un cierto número de gente, recolectás quién sí, quién no. Después eso lo podés convertir en algo cuantitativo para graficar. Poner, no sé, tanta gente de tanta población me dio que sí está, por ejemplo, casada. Si utilizo, Es lo que hiciste acá. o que está así o Eso es no. Claro, por eso mismo. esa es la expresión, ¿ves? Acá está. ¿Se llega a ver ahí? Sí, por eso me contradecía yo diciendo como cualitativa si está hecha en un gráfico con datos de porcentaje, por eso Porque lo que preguntaba. vos... No, esto presten atención, que es muy importante. Los números son enteros. No hay 4 solteros y medio. No hay 2 casados y cuarto. ¿Se entiende? Yo cuento. Imagínense que están contando palitos. Incluso vos me podés decir, no, pero ¿estos son los únicos 2 estados civiles? Pero puede ser lo que vos utilizás para tu estudio, lo que te Mm. interesa saber, no toda la Bueno. cadena que hay en el medio. Bueno, muy bien, Nazarena, muy bien. Eso es clave. Eso es clave. ¿Se entendió lo que comentó Nazarena? ¿Puedes repetir, por fin? Ah, no estaban prestando atención, ¿eh? No, no lo entendí. Ah, Nazarena dijo... Que los datos van en ¿Cómo? función a lo que vos quieras averiguar para el estudio que te propusiste. La información En que realidad es al revés. Claro, yo lo que Ojo. dije que sí, que no es solo 2 categorías de estado civil, pero capaz que son las que te interesan para hacer tu estudio, no las que están en el medio o cualquier otra categoría que exista. Esto es clave. Claro. Uno, Nazarena, Sonia, Samira, quien sea, tiene que definir qué es lo que quiere registrar. Si es para un estudio, si es para el consultorio, si es para la facultad, ¿para qué? ¿Cuál es el destino? Y después, definir qué categorías voy a admitir. Mi variable es estado civil. Bien, perfecto. Es una variable de tipo cualitativa. Ok, estamos de acuerdo. ¿Cuántos estados diferentes o categorías voy a admitir? ¿O necesito? Soltero, casado, digamos, vienen por defecto. Pero después, divorciado, Cónyuge. Viudo. bueno, ahí es donde uno se tiene que poner a ver si es necesario eso o no. Interesa, y esto es lo que uno tiene que pensar. Porque es estado civil, y no quiero meterme muy profundo en esto, pero sí es importante hacer la aclaración y la definición que mencionó recién Nazarena. ¿Para qué quiero registrar yo la información y cuál es el uso que le voy a dar después? Esto apréndanselo. No registren información
de más. Por ahí es como contraintuitivo que les diga que no registren información de más. Pero el concepto atrás, o subyacente, es que registren la información que van a utilizar. Y en un formato que pueda ser utilizable. Y para esto tiene que estar predefinido o preconfigurado. No puedo enterarme yo, o no puedo enterarme, no correspondería, no sería adecuado que yo vaya agregando categorías de acuerdo se me va ocurriendo lo que quiero registrar. Sería desprolijo. Y después sería muy complicado de analizar y de procesar y analizar. Lo que nosotros vemos acá, en este gráfico de tortas, es la proporción de solteros y casados. Este gráfico ¿está bien? ¿Qué elementos componen el diseño de un gráfico? En este caso, un gráfico de tortas. ¿Qué elementos lo componen? Los datos que vos tengas de la información que obtuviste antes. Por ejemplo, ahí te está diciendo que 8 personas son solteras y 2 son casadas. Bueno, el gráfico va a representar eso. El total de las variables. Para. Espera un segundito. Yo estoy mostrando el gráfico, no la tabla. Y pero el ¿Vos gráfico cómo me está sabés que son? diciendo que el 80%. Está bien, pero el 80% pueden ser 80, si el total son 100. Tienes que poner O el pueden ser total, 800. el número que se utilizó. Exacto. Porque yo no tengo forma de saber, si no tengo la tabla, no tengo forma de saber a qué valor le corresponde el porcentaje que está expresando el gráfico. ¿Se entiende? O sea, habría Claro, que yo poner me que estaba se manejando. utiliza. Claro, yo me estaba manejando con la tabla, viendo el 100% de la tabla, Bueno, no solamente el ahí gráfico. está. Profe, Ojo. Sí, habría que poner a cuántas personas se entrevistaron, por ejemplo, no sería 10, fuera el porcentaje, en exacto. 100, Ahí va. entonces, no Ahí sé. va. ¿Y Ahí. dónde lo ponemos, Nazarena? ¿Dónde correspondería eso? Esto forma parte de un gráfico, ¿eh? De un gráfico bien diseñado. No sé si se pondría como una parte en el gráfico o se pondría como dato adyacente donde va soltero y casado, por ejemplo, como un dato importante, pero no sé si lo involucraría en una porción del gráfico. O diría que el título. 100% es el... Claro, O entre yo paréntesis. pondría el 100%. Así iría. Miren, esperen, a ver si me lo permite. Me parece que se tildó. Ahí está. Ahí iría. Entonces yo ahí tengo la representación del total. ¿A cuánto equivale? Incluso puedo llegar a agregar la tabla, pero si agrego la tabla estoy perdiendo la riqueza del gráfico. Cuando lo que yo quiero visualizar es una proporción. No me interesa, por el tipo de diseño que estoy utilizando,
la tabla que acompaña al n. Sobre todo cuando trabajo con un gráfico cuando grafico, una variable dicotómica. Entonces, recapitulando, ¿para qué tipo de datos sirve, por ejemplo, el gráfico de torta? Para los datos cualitativos. Y fundamentalmente, los cualitativos que admiten dos categorías. Esos son los que mejor se llevan con los gráficos de torta. Ustedes me pueden preguntar, o yo les puedo preguntar, ¿hasta cuántas categorías se pueden poner en un gráfico de tortas? Se pueden poner 1.000.000. ¿Se ve? Ustedes piensen siempre que el diseño de un gráfico tiene que ver con la facilidad para interpretar la información subyacente a ese gráfico. Si a mí me cuesta procesar la información que está ahí, no me sirve el gráfico. Si a mí me cuesta entender lo que estoy graficando, está mal. ¿Cuántas categorías les parece o sería acorde, adecuado, para visualizar en un gráfico de tortas? ¿Cuántas categorías? Es que en realidad vos podés poner muchas categorías, creo yo. Sí, es lo que acabo de decir. Claro. Podés poner muchas, pero ¿hasta cuánto sería adecuado? ¿Hasta 3, profe, más o menos? Como para que se entienda bien el gráfico, ¿o serían muy pocas? ¿Hasta 2? Ya Claro, 5, 6 más no creo, si no ya te lo empezás a dividir máximo mucho. visualmente, sea útil para que nosotros podamos procesar en forma rápida la información. Porque después sí, lo podemos empezar a mirar así y tratar de... Entre 4 y 6. 6 ya les diría que es una locura. 4 hasta ahí. Pero para que no salgan de perdedor, entre 2 y 3. Con 2 y 3 es sencillo de interpretar. Ustedes no necesitan más que un vistazo. No tienen que prestar demasiada atención para decir, a ver, ¿qué es lo que dice acá? ¿Se entendió? Claudia ahí puso 10. No, Claudia, es muchísimo 10. Es muchísimo. El día que veas un gráfico de torta con 10 categorías es porque lamentablemente quienes lo hicieron no tuvieron la clase 4 o la clase 5 del seminario. Sí. En ese caso, capaz, seguramente está mal, pero en ese caso, si tengo que utilizar tantas variables, ¿no? ¿Me convendría más utilizar otro tipo de gráfico como el de barras o ese no, porque ese ya es un diseño para otro tipo de estudios? Correcto. Tenés que cambiar de diseño. Tenés que cambiar de diseño. Ahí me está avisando que en 5 minutos hay otra reunión. Tenés que cambiar de diseño, Nazarena. ¿Qué diseño? ¿El de barras? Por ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Eso también involucraría Sí. una población más grande, profe? A ver, ¿cómo? ¿Como abarcando más cantidad de personas podría ser o no? Igual es el 100% de, o sea... No, no necesariamente. Puede ser la misma cantidad de personas o pueden ser 1.000. Pueden ser 10, pueden ser 1.000. Lo que importa es la cantidad de categorías o de bolsas en las que vos metas a esas personas o a esos datos. Hagamos de cuenta que vos tenés un sistema de bolsas.
Vos tenés para ¿cómo se llama? Para el estado civil tenías 2 bolsas. En una pusiste soltero, en la otra pusiste casado. Para acá, para esta estamos hablando de estudios cursados. Acá tenemos 3 categorías, pero podría tener 6 categorías. Podría tener primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, universitario incompleto, universitario completo. Y después post-universitario incompleto, post-universitario completo. 8 categorías. De los cuales tendría 8 bolsas diferentes. ¿Se entiende? Y en cada una de esas bolsas sería una columna. ¿Se entendió? Claro, porque este tranquilamente, en este caso, se podría haber hecho en el gráfico de torta igualmente. Pero En este caso sí. claro. En este caso sí. Lo que yo busqué acá era explicar, digamos, que pudieran jugar con otro tipo de diseños. No solo con el de tortas. Pero este podría haberse hecho con el gráfico de tortas, sí. Pero si yo hubiese puesto la cantidad de categorías que te mencioné recién, 6, no. Están preguntando acá. ¿Dato cualitativo gráfico de tortas? Generalmente sí. O dicho de otra forma, el gráfico de torta no lo usen para otra cosa que no sean datos cualitativos. Pueden transformar los datos cuantitativos en cualitativos y convertirlo en torta. Pero lo están convirtiendo a cualitativo. Ejemplo, edad. Si yo tengo acá, y con esto cierro, si yo tengo acá el ejemplo de edad de 81, 82, es una variable continua, ¿no? 18, 19, 20. Pero puedo poner jóvenes y la defino como menos de 30 años, adultos entre 31 y 45 años, personas mayores de 46 en adelante. Y ahí puse en cada una de esas bolsas, en cada una de esas categorías, los valores. ¿Se entendió? La semana que viene, perdón, me quedé con lo de... Se me hizo tarde con lo de Sotero. Igual, profe, no sé si Sí. yo estoy con Escota, no sé si a todos les pasó, pero en el foro, Escota subió como todos los pasos para Sí. descargar el. Sí, el tutorial, sí. No sé si todos los profes lo han puesto en su Está propio puesto, foro. sí, gracias por la aclaración, Nazarena. El tutorial de Sotero con las capturas está puesto para los 3 foros, tanto el de Escota como el del M como el de Assange. Para los 3, está puesto el mismo. Así que ahí lo podés visualizar. No me acuerdo quién lo había preguntado. Sí, Juliana, convertís los datos quanti en quali. Así es. Y con eso perdés granularidad de la información, pero te sirve para visualizar la información, para visualizar los datos en un formato diferente. Bueno, la semana que viene continuamos con unas cositas más de gráficos que vamos a ver lo de presentaciones. Si tienen algunas preguntas, después las escriben en el foro. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, chicos. Nos vemos la semana que viene. Que anden bien.